Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de un pensador absolutamente brillante, Russell L. Ackoff, que dedicó toda su vida a una misión: traer un poco de claridad a un mundo que, seamos sinceros, a menudo es bastante confuso. Pensemos en esto como un viaje a través de su último gran trabajo, una especie de caja de herramientas para desenredar esas palabras que usamos todos los días y que, sin que nos demos cuenta, acaban moldeando nuestras decisiones. Y esta idea, esta frase que vemos, es la clave de todo. El propio Russell Ackoff nos está diciendo que el origen de muchísimos de nuestros problemas es la ambigüedad. Creemos que estamos hablando de lo mismo, pero en realidad cada uno tiene una película completamente distinta en la cabeza. Lo que él intenta con su libro es, precisamente, darnos un lenguaje común, mucho más preciso. Así que, venga, vamos a empezar esta búsqueda de la claridad. Con Ackoff como guía, vamos a ver por qué entender mal los conceptos nos lleva, casi sin remedio, a tomar malas decisiones y a gestionar las cosas fatal. Y bueno, ¿quién era este guía nuestro? Es que Russell Ackoff no era un autor cualquiera, ni mucho menos. Fue un académico de muchísimo prestigio y un consultor que asesoró a algunas de las empresas más grandes del mundo y a varios gobiernos. Y su objetivo era siempre el mismo: ayudarles a entender la enorme complejidad de sus propios sistemas. Una de las cosas más geniales de Ackoff era su habilidad para explicar ideas súper complejas con ejemplos que entendía cualquiera. Como él mismo decía, para un dolor de cabeza a nadie se le ocurre recetar una operación de cerebro. Esta idea tan simple, tan de andar por casa, resume a la perfección toda su filosofía. Para entender un problema, primero tienes que entender el sistema completo donde ese problema existe. Vale, pues vamos a explorar ahora su concepto fundamental. Se trata de la diferencia entre análisis y síntesis. Son dos maneras de pensar que son totalmente opuestas, pero que se necesitan la una a la otra. A ver, por un lado tenemos el análisis. Esto seguramente nos suena a todos. Es lo que siempre hemos hecho: desmontar algo en piezas más pequeñas para ver cómo funciona cada una. Es el método clásico de la ciencia, de la mecánica. Vamos, que desglosamos las cosas para saber cómo son por dentro. Y en el otro lado de la moneda tenemos la síntesis, y es literalmente hacer lo contrario. En vez de desmontar, lo que hacemos es mirar hacia afuera, al sistema más grande del que forma parte. Para entender algo, primero vemos cuál es su función dentro de ese gran sistema. Aquí la pregunta clave no es cómo funciona, sino ¿para qué está ahí? ¿Por qué existe? Fijaos, esta comparación lo deja clarísimo. Con el análisis, lo que consigues es conocimiento. Vale, sé cómo funciona el motor de un coche, pieza por pieza, genial. Pero con la síntesis, lo que obtienes es comprensión. Entiendes por qué ese coche existe, cuál es su papel en todo el sistema de transporte. Y ojo, porque Ackoff insistía muchísimo en que se necesitan las dos cosas para tomar buenas decisiones. Bueno, ¿y todo esto para qué sirve en el mundo real? Pues vamos a ver ahora que estas distinciones no son solo teoría académica para nada. Tienen consecuencias enormes, de las de verdad. Son, como dice el propio título del libro de Ackoff, diferencias que marcan la diferencia. Ackoff nos habla de dos tipos de errores, y esto es súper interesante. Por un lado, los errores de comisión, que es cuando hacemos algo que no deberíamos, y por otro, los de omisión, que es cuando no hacemos algo que sí deberíamos haber hecho. La clave aquí es que todos nuestros sistemas, en el cole, en el trabajo, están diseñados para ver y castigar los errores de comisión. Pero ¿qué pasa con los de omisión? Esos son los más peligrosos, son las oportunidades que dejamos pasar y como nadie las ve, nadie las penaliza. Y sin embargo, Ackoff dice que su coste es, casi siempre, muchísimo mayor. El caso de Kodak es que es el ejemplo perfecto, y es brutal. La compra de aquella farmacéutica fue un error de comisión, y les costó un dineral. Pero el desastre de verdad, el error de omisión garrafal, fue ignorar por completo la fotografía digital. Dejaron pasar el tren teniendo la tecnología en sus propias manos. Y ese error, ese no hacer, les costó la empresa entera. Fue letal. Seguro que este proverbio le suena a todo el mundo. Pues bien, nos viene de perlas para entender otra de las distinciones clave de Ackoff, una que se confunde constantemente tanto en programas de ayuda como en la gestión de empresas. De hecho, el propio Ackoff contaba una anécdota de un proyecto en México. Al principio, la gente del pueblo quería que el dinero del proyecto se repartiera entre las familias, y Ackoff les explicó que eso era caridad, pero no era desarrollo. Así que, en lugar de eso, les ayudaron a conseguir las herramientas para que ellos mismos mejoraran su capacidad de producir. Vamos, que en lugar de darles el pescado, les enseñaron a pescar. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Crecer es, simplemente, hacerse más grande en tamaño o en número. Como dice Ackoff con mucha ironía, un cementerio crece. Un vertedero también crece. Pero eso no significa nada bueno. El desarrollo es otra cosa. Es mejorar tus capacidades, ser más competente, poder hacer más por ti mismo. Y lo más importante,
el desarrollo es algo que nadie te puede dar. O es autodesarrollo o no es desarrollo. Al final, da igual que hablemos de análisis y síntesis o de crecimiento y desarrollo. El gran legado de Russell L. Ackoff es una llamada de atención, una invitación a pararnos a pensar, a ser mucho más precisos con las palabras que usamos y con las ideas que manejamos. O sea, que lo que nos deja Ackoff no es un diccionario de términos y ya está. Es algo mucho más profundo. Es, por así decirlo, unas gafas nuevas para mirar el mundo. Una herramienta para empezar a entender la complejidad que nos rodea y sobre todo para poder actuar con más cabeza y de forma mucho más eficaz. Mirad, esta cita de John Purdenaz, que está al principio del libro, a mí me parece potentísima. Viene a decir que Ackoff es como Van Gogh, que fue un genio en su tiempo, pero que su verdadero valor, su verdadero impacto global todavía está por descubrirse, que quizás es ahora cuando empezamos a darnos cuenta de lo increíblemente avanzado que era su pensamiento. Y con esto llegamos al final, y lo hacemos con una pregunta que se inspira directamente en su trabajo, porque al final de eso se trata, ¿no? De aplicar este pensamiento crítico a nuestro día a día, de pararnos a pensar qué conceptos manejamos de forma confusa y que nos podrían estar frenando, porque identificar esas confusiones, como él decía, es el primerísimo paso para, de verdad, empezar a marcar la diferencia.